Espero que haya sido fructífero el trabajo que hicieron de forma personal, recordando su historia de ser acompañado. Quizá esta historia hay mucho que agradecer, porque sea negativa o sea positiva, siempre podemos sacar una enseñanza de ella. Yo les aconsejo que puedan compartir con algo. Ideal sería reunirnos en grupos en este minuto y compartir nuestra línea del tiempo, los resultados, mostrar las imágenes, sin quizá decir tantos detalles o qué realmente fue que pasó, cómo fue este acompañar. Pero yo los motivo que compartan con su acompañante espiritual. Ustedes tienen tutores, quizá compartan con este tutor esto. Mira, me gustaría compartir contigo esta línea del tiempo que hice de sentirme acompañado. Comparto con esta persona. Si quieren compartir conmigo, yo feliz de recibir sus trabajos y poder decir algo sobre esto. Ustedes van a darse cuenta que a lo largo de la historia del acompañamiento espiritual, así como a lo largo de la historia de la humanidad, de nuestro ser personas, hay algo importante en que nosotros buscamos constantemente el sentido de lo que estamos viviendo. Y esta búsqueda del sentido, ¿para qué estamos viviendo? Es que nace la necesidad de poder compartir, confrontar con otro esto. Y es ahí donde nace la necesidad de ser acompañados. Poder compartir, escuchar el otro. Que el otro nos ayude a ver y encontrar este sentido. 3 raíces de la historia del acompañamiento espiritual. La raíz bíblica, la raíz griega romana y la raíz de los padres y madres de la iglesia. La primera mirada es la bíblica. Percibir cómo Dios ha ido acompañando a su pueblo. Como es un Dios de amor entrañable que se hace cercano al pueblo. La cercanía, el amor, la capacidad de interesarse por la persona humana. En el libro del profeta Oseas, capítulo 4, encontramos una frase que dice: cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba. Con todo, yo guié el pueblo de Efraín y le enseñé a caminar. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor los traje hacia mí. Son frases, son versículos que nos hacen percibir esta cercanía de Dios. Acerca, atrae el pueblo hacia Él. Este es uno de los primeros textos que quiero citar. Hay muchos. Si nos pusiéramos a hacer un estudio de acompañamiento en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar numerosos ejemplos de Dios como acompañante. Pero vamos a mirar también Génesis, cómo Dios acompaña a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Al principio, cuando los cría, dice que sean fecundos, multipliquen y llenen la tierra. ¿Qué estamos viendo por detrás de esto? Un Dios que promueve la persona, un Dios que moviliza a la persona a ser, y también que le da el regalo de poder ser fecundo, de seguir construyendo y de tener sus propios hijos. Luego también vimos una conversación después del pecado, que aparece Dios diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es la búsqueda de Dios hacia el hombre. Este Dios que quiere mantenerse fiel, que también en nuestras infidelidades se mantiene fiel, está ahí, está junto a nosotros. Si miramos ya en el libro de Éxodo, con Moisés, cuando en el libro del Éxodo, Dios, he visto aflicción de mi pueblo, capítulo 3, versículo 7, si no cometo un error. He visto aflicción de mi pueblo. Ese Dios presente que conoce la necesidad del pueblo.
este Dios que es observador, que tiene esta presencia sutil, pero amorosa, tierna, misericordiosa. De Josué vemos esta conversación que Dios establece con él, diciendo, ha muerto mi servidor Moisés. Yo quiero que tú ahora camines con el pueblo. Ese Dios que conoce la realidad, que participa de los eventos y que nos confía una misión. Podemos ver también algunos salmos. Un salmo súper conocido para todos nosotros, 139. Tú me conoces. Tú sabes cuando me siento, cuando me levanto, dice el salmista. Y esto percibir esta presencia del acompañante Dios que está ahí para levantarnos. Es que en el Salmo 121, no versículo 6, dice, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Este Dios que protege, este Dios que pone todo para que vivamos bien. Isaías 43, no temas, yo estoy contigo. ¿Cómo conoce nuestras situaciones de miedo, de inseguridad? Este Dios que se hace presente. Estas son algunas de las actitudes de Dios como acompañante. Podríamos citar tantas otras, pero yo quiero mantenerme acá y desafiarlo, que ustedes sigan estudiando, sigan buscando en el Antiguo Testamento pasajes, capítulos y versículos donde pueden identificar características de Dios como acompañante del pueblo. Miremos algunas mujeres en el Antiguo Testamento. Estas mujeres que anuncian y denuncian. Quiero citar a Noemí, en el libro de Ruth, capítulo 1. Noemí es la suegra de Ruth. Cómo ella acompaña a Ruth. Está ahí, conversa, y pregunta, ¿qué quiere hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Esta mujer presente, con características bien femeninas. Después también no libro do Éxodo, capítulo 2, de 1 a 10, la hija del faraón, cómo acompaña el proceso de crecimiento de Moisés. Después Miriam, Éxodo 15, versículo 20, cómo Miriam invita al pueblo a la alabanza a Dios. Mujeres que se mueven y que mueven la comunidad a una acción de alabanza. Son ejemplos de 3 mujeres, podríamos seguir citando, como les dije, pero algunos ejemplos. Luego vemos también la presencia masculina acompañando en el Antiguo Testamento. Son los profetas. Estos profetas son los que muestran a los reyes el camino. Nos ayudan a ver otra dimensión del liderazgo. Nos encontramos a Samuel. Encontramos en el primer capítulo de Samuel 13:8 con el rey Saúl. Segundo Samuel capítulo 12 con el rey David. En Primero Reyes 19 con Ezequías. Como el profeta Samuel, el profeta Natán y Isaías abren camino de reflexión, muestran estos caminos, desafían y movilizan a los reyes a ejercer de otra forma su liderazgo. La forma de consuelan, pero hacen que el líder se dé cuenta de cómo está ejerciendo liderazgo y dónde puede mejorar para un bien mayor del pueblo. Estos son algunos, les repito, sigan profundizando y ustedes van a encontrar otros modelos, otras características de hombres y mujeres y del propio Dios acompañando. Vamos a mirar la tradición griego-romanas, especialmente una mirada sobre Sócrates. Quiero en el fondo recordarles la actitud de Sócrates hacia sus discípulos. El pensamiento de Sócrates probablemente es uno de los más grandes intelectuales de la historia. Él centró buena parte de su atención en el propio ser humano y se encargó de formar a un nutrido grupo de discípulos, que yo cito en el PPT a 3,
que terminarán por convertirse casi todos ellos en los mayores referentes de la filosofía de su tiempo. La máxima más famosa de Sócrates era «Conócete a ti mismo». Y cuánto importante que nos conozcamos a nosotros mismos para acompañar a otros. Y no es casual, pues para él el verdadero conocimiento empezaba por uno mismo. Consideraba que sin este paso inicial, todo lo demás era irrelevante, pues que el conocerse íntimamente es el elemento principal para alcanzar el fin buscado por la filosofía. La sabiduría, que no es otra cosa que la suma de todas las demás virtudes juntas. Creo que es importante esto, tener presente, porque esto nos enseña a nosotros como futuros acompañantes qué importancia damos a conocernos nosotros para conocer a la persona que estamos acompañando. Sócrates formaba mucho en esto, fue un gran maestro y sigue siendo para algunos de nosotros en la filosofía. Formó sus discípulos a esto, primero conocerse para luego conocer el otro, que debemos saber quién somos para así conocer los errores propios y de este modo poder conocer también los ajenos y ayudar a las personas a darse cuenta de sus errores. La magia de Sócrates estaba en que no solo encontraba la verdad, sino que hacía que los demás la encontraran por sí mismo y fomentaba que ésta se extendiera entre los que escuchaban. Esta era su forma, algunas de su forma. Esta era alguna de las pedagogías que tenía Sócrates. Y esto, si ustedes siguen estudiando, van a darse cuenta que es muy visible en sus discípulos, como cada uno, sus frases, por detrás de sus enseñanzas, vamos intuyendo la forma que tenían de acompañar. Hemos visto el Antiguo Testamento y hemos visto algo de Sócrates, al menos unas pistas. Yo lo que estoy haciendo es dejándolos con ganas de seguir profundizando. No les doy ninguna biografía de Sócrates porque basta que entre en Google y voy a encontrar mucho de todos sus discípulos. Lean, busquen conocer más si les interesa este tema. Quiero dar un paso y entrar en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, entre medio, tenemos a Sócrates y llegamos a Jesucristo, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos una característica muy propia, es el diálogo. Es un diálogo de amor que vamos a encontrar. Tenemos a Jesús, ustedes van a ver Jesús probablemente en un bloque completo, pero mirar a Jesús, mirar a Juan Bautista, la relación entre Jesús y Juan Bautista, ¿cómo se da el acompañamiento? ¿Cuáles son las actitudes entre ambos? De Jesús y los apóstoles hacia la gente. San Pablo y Ananías. Cuando Pablo es llevado donde Ananías está ciego y establa una conversación. María y Isabel. Yo soy una convencida que en María y Isabel se da un muy lindo acompañamiento espiritual. Ellas comparten entre ambas, porque las dos comparten, lo que Dios está haciendo en ellas. Para mí ahí está el objetivo del acompañamiento espiritual. Compartir lo que Dios está haciendo. Y a partir de lo que Dios está haciendo, ¿cómo me siento? ¿Hacia dónde me siento movilizado? Isabel comparte esta alegría de lo que está pasando y María explota en alegría con Magnificat. Y probablemente este encuentro entre ellas debe ter sido de una profundidad espiritual envidiable. Entonces, para mí, ahí está el centro del acompañamiento entre ellas dos. Ellas necesitan encontrarse, no tanto para el servicio de la casa, sino para compartir lo que Dios está haciendo en ellas. Es una mirada muy rápida. También los desafío a seguir profundizando este tema. Tome esos personajes
y entran con delicadeza a mirar las conversaciones que tienen, cómo se da. Y cuando estudien a Jesús como modelo de acompañante, mírenlo, quiéranlo, aprendan, y pasen a tocar sus enseñanzas. Bueno, damos un otro paso que es, ya pasamos por la historia bíblica, miramos griegos romanos con Sócrates, miramos Nuevo Testamento, vamos a los padres y madres, estos hombres y mujeres que buscaban el desierto, en retirarse en la montaña, el encuentro con Dios. Se retiraron de todo y iban a este lugar silencioso para estar con Dios. Buscamos esa experiencia profunda con Dios. En la época ellos eran buscados como personas que acompañaban, o sea, catecúmenos, que iban a recibir el bautismo. Y los seguían por un determinado tiempo, los primeros pasos de la vida cristiana. Podemos citar muchos padres y madres del desierto. Generalmente ustedes escuchan hablar mucho más de los padres, San Antonio, San Jerónimo, San Juan el Solitario, San Ambrosio, San Gregorio de Nisa. Y se habla muy poco de las madres, pero hay muchas amas, madres, que también han acompañado personas. Santa Irene, discípula de Timoteo, Santa Macrina, Olimpia, Eufrasia. El desafío que pueden entrar en Google con nombre de algunas de estas amas y buscar escritos de ellas y de ir intuyendo cómo era, qué características tenían del acompañar. Yo quiero citar algunas de esas características de la madre o del padre espiritual, que creo que de ahí viene mucho lo que tenemos. Los padres y las madres espirituales tenían especialmente una característica de conocer, ser conocedores del misterio de Dios. Ellos se retiraban al desierto para poder trabajar sobre sí mismos, vencer a sí mismos y más conocer a Dios, a su voluntad. Tenían este conocimiento del corazón humano, fruto del esfuerzo, del explorar, del conocer su propio corazón y sus emociones. Tenían el don de palabra justa y oportuna. Eran personas de grandes momentos de oración, muy acogedoras. Habían pasado por la lucha interna. Por esto que tenían una vida espiritual profunda. Habían vivido procesos espirituales muy profundos. No se podían acompañar gente, porque habían vivido todo esto. Yo les aconsejo, y les voy a dar el link, a mirar una película que se llama La Isla. Ahí se percibe un poco esta actitud del acompañante espiritual como una madre o un padre del desierto. Mírenla, es larga, es una película rusa, pero vale la pena. Era la meta del acompañamiento espiritual en la época de padres y madres. Era llevar a la persona a la contemplación, a encontrarse con Dios, a esta unión de la persona con Dios, a vía unitiva que llamaríamos, a búsqueda del Dios del consuelo, no solo el consuelo de Dios, el Dios del consuelo, la humanización, que la persona pudiera encontrarse consigo misma y ser más humana. Y proponía un acompañamiento espiritual como un camino hacia la mística. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo acompañaban? Con consejos prácticos. Solo respondían a preguntas que el discípulo les planteaba. Recomendaban un ejercicio, que la persona hiciera algo después. Los padres intuyen, saben lo que el intelectual necesita para encontrar la verdad. Llevan a confrontamiento, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué dices?
Esas son algunas de las características de los padres y las madres del desierto, especialmente de ser un especialista en la vida espiritual, entender el misterio de Dios que está pasando en la persona y ayudarla a vivir en esto. Esto sobre las madres y los padres espirituales. Damos un salto en la historia y vamos a la época del medievo, en que vamos a encontrar el acompañante espiritual como el confesor, el director espiritual. Y acá encontramos mucho a figura del sacerdote, como el director de almas. Por un lado, las buenas costumbres de la dirección espiritual continúan en los monasterios en esta época. Pero se hace necesaria también la figura de un director espiritual. Y de esto nace el director de almas, como un fenómeno extraordinario de la vida espiritual. Pero era solo reservado a los monjes. Era reservado para almas privilegiadas en busca de la perfección. Vamos a encontrar santos como San Benito, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Sienas, personajes que se destacan en esta época, que son acompañados, pero que de cierta forma también realizan acompañamientos. La modernidad, y vamos a encontrar a un Francisco de Sales, una Santa Teresa Ávila, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, y es en la modernidad que vamos a encontrar modelos de acompañamiento. Ya no es director de almas, sino un acompañante, está con el otro, es un hermano del camino con el otro. De la modernidad a la Revolución Francesa hasta hoy, vamos a encontrar un encuadre dentro de un ciclo de transformaciones políticas y económicas que marcan la edad moderna y dan inicio a la edad contemporánea. Y esto también va provocando cambios en el modo de acompañar. Ahí vamos a tener la figura de Don Bosco. El siglo XVIII-XIX es el periodo menos fértil en el lado espiritual. Está el desarrollo de la psicología y la acción de la iglesia está en la moralización. Todo es visto desde la moral, está la dirección de conciencia, está el voto de obediencia del acompañado hacia el acompañante. Ojo, es un modo de entender la época. En 1964, el Papa Pablo VI, en su encíclica, invita a dialogar estos dos mundos. El mundo de la ciencia con el pastoral y psicológico. Y de esto nace la dinámica de grupos, la sociología. El diálogo abierto a la comunión. Y con esto entramos también en el Concilio Vaticano II, lo cual nos dirá que la iglesia es en Cristo el sacramento, o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo género humano. Ella es la casa de la acogida, del acompañamiento humano. No hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Lumen Gentium. Se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Se acerca al ser humano con entrañas de compasión. Quiere hacerse diálogo, coloquio con ella, como diría Paulo VI. Ahí vemos un cambio de esta visión sobre la iglesia. Un cambio también de la misión laical en la iglesia. Y es solo después del Concilio Vaticano II, siglo XX, que vamos a hablar de discernimiento. Y el acompañamiento pasa a ser un acompañamiento psicoespiritual. Estas ciencias que tenían que dialogar con la pastoral, con la espiritual,
empieza a dialogar y percibimos que esto que los padres de la iglesia enseñaban, de formar a persona el corazón, las emociones, los sentimientos, de trabajar su mundo interior, viene visto con palabras modernas, psicoespiritual. Pero los padres y madres de la iglesia ya lo aplicaban. Solamente ahora es que reconocemos que realmente esto era así. Que ya trabajamos psicológico, que ya trabajamos una persona. Porque solo así la persona podía acercarse, cuanto más humana era, más podía acercarse al misterio de Dios. La historia da para mucho, yo creo que la he pasado rápidamente. Yo los invito a revisar el PPT. Yo voy a dejar algunos documentos para que ustedes lean. Y sobre todo, pueden sacar características, identificar características que están presentes en la Biblia, características que se repiten en Sócrates, griegos romanos, características que se repiten en los padres de la iglesia, que podemos aprender para nuestro mundo postmoderno, que podemos adquirir hoy para acompañar pastoralmente a las personas que nos son confiadas. Entonces, focalicemos en buscar características, en hacer camino con la historia. Y hoy dejar huellas profundas en nuestra historia de quien acompaña el paso de Dios por la vida de las personas. Y es testigo de este paso de Dios, con la persona completa, sin hacer que la persona sea una propiedad mía, que la persona dentro de su libertad pueda hacer su historia. Y yo soy testigo de su protagonismo en esta historia. Si les ayuda, les dejo una tarea también, una segunda tarea, que llevo de esta clase. Que llevo de esta clase y que me ayudará a ayudar a otros. ¿Qué desafíos me quedan? ¿Y qué aprendo de ellos? Que les vaya muy bien. Espero que puedan entender algo de esto que presenté, no por ustedes, sino por mí, por mi idioma y por la rapidez con que presenté la clase. Una bendición y buen estudio.